Muy buenas a todos y bienvenidos a SeverPC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Yesterday Origins. Hoy es día 14 de enero del 2017 y estamos en compañía de Pauline, que parece ser que está... Ah, no, mira, tenemos a John también por otro lado. Que John está... Googleas a Victoria Baxter mientras tu cabeza da vueltas a ese detalle que quieres regalarle. Vale, o sea, cada uno está en una parte distinta de la tienda de Pauline. Sí, ya me acuerdo de esto, ya me acuerdo. Qué bueno. Bueno, pues mientras John está aquí googleando, vamos allá. Localiza su dirección y tras ver la portada de Smokers Monthly, se te ocurre una idea. Le vas a regalar una pipa. Finalmente encuentras su insignia familiar, una recargada letra B y pulsas imprimir. Pues muy bien. ¿Y ahora qué? Usas este ordenador para documentarte sobre piezas, llevar la contabilidad del anticuario y ratos muertos, jugar a Crusaders Kings. Te encanta el realismo del juego, sobre todo esos que te vayan matando a través de las épocas. Oh. Compraste este ordenador en Nueva York hará un par de años, cuando fuiste a por Boris. Mucho mejor que los teclados franceses A30, donde la Q y la W intercambian lugares con la A y la Z. ¡Qué cosas! Vale, pues por aquí nada más, creo yo, ¿eh? Espérate, tenemos aquí una tarjeta. Ahí. Desafiando toda lógica, extraes una tarjeta de memoria SD del puerto SD. Muy bien, ahí, una tarjeta de 32 GB. Muy bien. A ver, voy a entrar un momento en... Aquí. Te creas tu dirección, la dirección web junto a la contraseña que venía en el mail que te envías cada mañana. johnyesterday.com. La cicatriz... Bueno, vamos a explorar. When you die, you resurrect, but your body comes back to the shape it was in when you died for the very first time, and without any of your memories. So, although you had that scar erased with laser surgery, it's going to appear again if you die. Anda, qué cosas. Pauline. Your best girl. Thanks to her, you've got a very worthwhile present. If the scar on your hand comes back, go to her and do whatever she tells you to do. Le tout petit. You work at the antique shop that Pauline inherited from her father. Vale, o sea que ahora trabajamos aquí. Cadway Station, hombre. Years ago, when you were known as Choke, you went crazy and lost your mind and ended up living in a derelict metro station in New York, where the psycho found you. Henry White. Qué bueno. Hombre, mira Boris. Down in the Cadway metro station, you made friends with another crazy street person. He was as nutty as you were. And what drove him crazy was that he couldn't accept the death of his son. Years later, you got him out of the loony bin they put him into and brought him to Paris, where he works with you and Pauline now. Hombre, mira, hablando del rey de Roma. Henry. 3 years ago, a totally crazy millionaire found you at Cadway, and he discovered that you were an immortal, and so he used you to become one himself. Bueno, recordemos que Henry supuestamente sigue enterrado en ese pozo debajo de la catedral en Escocia, siendo inmortal, supongo. Así que a saber lo que hará ahí. The crazy tycoon wasn't alone. He had a hunting dog who did everything he was ordered to do. Cooper. Hombre, la que se hacía pasar por nuestra madre. White killed you, and when you resurrected with no memory, he lied to you. He gave you a false life, a false past, a false career, even a false mother. Bueno, estamos viendo aquí un resumen de lo que viene a ser el primer Yesterday. Hotel en París. Yet, although White manipulated you into finding the potion of immortality, you also discovered some things you weren't supposed to. When that happened, like at the Hotel Doré in Paris, he killed you. And when you came back, he manipulated you again, making you start all over again.
que fue cuando nos envenenó con el mercurio. Ahí está. Bueno, a ver, nos sale ahí. The last time that psycho killed you, he made you swallow mercury. That was a little mistake, because from then on, you started to remember small pieces from your past, which helped you to finish with him. Bueno, estamos viendo un resumen de todo Yesterday 1. Your findings led you to the ruins of the Church of St. Fergus in Scotland, where you remembered how you were made an immortal, and where you threw the psycho into a well. Exacto. Ginés de Orduña, ahí está. Ginés de Orduña, founder of the Order of the Flesh, transmuted your body in 1501 so you could return from the dead. However, he excluded one of the ingredients from the potion of immortality, mercury, without which you come back without your memory. The weirdest thing is that Ginés was in your dream. You met him as a boy. Que ya lo vimos en el vídeo anterior que nos sacó del pozo. Bueno, del pozo de aquella cárcel y tal. Hostia, me hace mucha gracia los nombres estos en tan castellanos en voz de esta gente inglesa. Ginés de Orduña. The coin of judgment is the main ingredient of the potion of immortality. You believe that, if you can find one, you'll be able to undergo the same ritual, this time with mercury, so that in the future you won't lose your memory again. O sea, que se quiere someter de nuevo a la... Hombre. A mysterious blind master appears in your dreams, but only there, because his name is not in any history book. You don't even know in which era you met him. Vale, y aquí estamos. Joder. Qué largo ha sido. Perfecto. Tenemos por aquí la tabla de elementos alquímicos, parte de tu pasado. Qué recuerdos. Tenemos también... Tenemos objetos por aquí. Habéis mal vendido este lote auténtico de París porque no conseguís darle salida. Se supone que tenían que haber llegado estas piezas las semanas... Se tenían que haber llevado todas estas piezas la semana pasada. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a empezar por arriba. El ave fénix. Muere y renace de sus cenizas. ¿Quién diría que eso fuese a ser posible, verdad? ¿Qué más? Un jarrón. Un jarrón Augustus Rex proveniente de Meissen, Alemania. Decíamos aquí una cajita. No es parte del lote. Wow. Qué sospechosa caja. Hombre, una gramola de estas. A veces sin mirar el cuento oyes nítidamente una melodía que no está ahí. Acompañada de la imagen de una chica pelirroja. ¿A qué parte de tu pasado pertenece? Interesante. Debe ser escocesa. O irlandesa, no lo sé. Vamos a abrir la caja. Una caja sencilla de las que usarías para empaquetar con gusto según qué pedidos y regalos de cortesía a clientes. Vacía. Genial. Pues no hay nada más, ¿no? No. Bien, pues podremos usar esto para envolver el regalo a la señora Baxter, que supuestamente supongo que será una pipa o algo, o tabaco, no sé. El desconchón es cada vez más grande. Ojalá todo este tema de Baxter os ayude a pagar de una vez las putas deudas que dejó Petit. Por tu culpa, bitch. Vale, por aquí nada más. Estantería aquella de allí. Cuando miras o tocas según qué cosas recuerdas pedazos de vidas anteriores, aunque cada vez pasa menos. Sin embargo, has tocado tantas veces esa armadura sin que nada suceda que estás prácticamente seguro de que no participaste en las cruzadas. Vale, aquí no podemos hacer nada. Y podemos subir al piso de arriba. Vale. Podemos salir fuera. Anda, mira. Parece un sótano, tío. Una calle con 2 pisos. Qué curioso. De momento, vamos a examinar la cruz. Hombre, qué tiempos aquellos,
La cruz, obra del padre de Pauline en reproducción de la original, tiene un intrincado mecanismo de apertura, que hace que la rueda gire desbloqueando el cajón escondido en su base. Epa, 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 epa. Dice que en las 4 muescas se encajan 4 pivotes de la parte posterior de una cruz más pequeña que guardaste por algún sitio. Vale, bajamos. Seguimos bajando. Aquí. Anda. Un tipo raro ese Petit. Mira que esconder algo así en la base de una pieza como esta. El diario, que lo tenemos en nuestro poder ya. Ah, no. What? Espérate, ¿el diario no lo pillamos en casa de Pauline? El padre de Pauline escondió su diario en la base de la cruz celta. Sí, ya. ¿Y de qué me sirve esto? No lo sé. Bueno, dice, da un pequeño altillo en la parte comercial de la tienda, aunque por el otro lado la puerta está escondida tras un enorme cuadro. Limpiaste el altillo ayer mismo, no hay nada que te vaya a ayudar en tu actual empresa de engatusar a Victoria Baxter. Vale, pues vamos a hablar con Boris. ¿Y aquí es donde vivimos nosotros o no? Rufantín. Aunque la placita no tiene salida, y en realidad la furgoneta no molesta a nadie, la policía parisina no opina lo mismo. Qué bien. Vale, no quiero nada más. Dice... ¿imaginas que se llama así por el personaje de la novela Los Miserables? Muy bien. Y vale, unas escaleras bajan a la calle delantera, donde está la entrada principal del anticuario. Vale, me parece que en estas viñetas fijas poco más tenemos. Ah, vale, es la parte delantera esto. Del anticuario. Bueno, es un armario, tío, qué bueno. Vale, Pauline la tenemos aquí. Entonces, aquí dentro, si salimos por aquí... Ah, vale, ha sido un acierto dejar el cartelito en la puerta de la tienda en el cerrado. Así puedes dedicarte al tema de Baxter sin preocupaciones. Y eso que te encanta despachar. Hablar con la gente durante mucho rato te molesta porque enseguida se habla de alguna modernidad que no entiendes. O míticas series de la infancia que ni te suenan. Pero la corta interacción con los clientes, a medio camino entre lo personal y lo profesional, se te da de lujo. Muy bien. Entonces he de suponer que no hay nada más por aquí. No. No. Pues esto es toda la tienda que podemos ver. Bueno. ¿A qué parece colgado hace casi 4 años el padre de Pauline, meses antes de que la conocieses? Vale, dice. Usas este tipo de papeles de seda para dar mayor empaque a según qué objetos vendidos. Vale, cogemos unos papelitos. Genial. Que esos catálogos gratuitos de Le Tout Petit tarden tanto en agotarse dice mucho acerca de cómo están las cosas. Unas tarjetas de visita. Las tarjetas de este anticuario casi tan antiguas como los artículos en venta. Mira, me llevo una también. Bueno, pues por aquí parece que nada más. Vale. Candelabro. Una pieza china de 1960 que lleva sobre el mostrador desde la última vez que os cortaron la luz. Vale. Oh, una impresora. Joder, la impresora está aquí. La luz indica lo evidente, no queda tinta y no puede imprimirse la imagen que has mandado desde el portátil. Vale, necesitamos cartuchos. Genial. ¿Y dónde estarán los cartuchos? ¿Cuántas veces has rebajado ya estas figuras aztecas? Según la información que has conseguido, esta pipa Billard, sin duda de la variedad canadiense, será el regalo perfecto para Victoria Baxter. Genial. Genial. Ya tenemos la pipa, tenemos la caja, tenemos el papel, una tarjeta de visita también. Pues vamos arriba y vamos a hablar con Pauline. A ver qué nos cuenta. Vamos a hablar primero con Boris.
Lo tenemos aquí. El último amigo que tuviste cuando te hacías llamar Choke. A ver qué me dice. Cuando se quita esa bandana recuerda increíblemente a Georges Perec, el autor francés que escribió un libro entero sin la letra E. Y a quien estás seguro de haber conocido en una vida anterior. Qué bien. Pese a su nombre no tiene una pizca de acento ruso. ¿Qué relación guarda Boris con la Unión Soviética? Pues creo que por aquí no hay mucho más, ¿eh? Pues no. Bueno, vamos a hablar con él. A ver, me ha dicho algo y no he leído. La única vez que preguntaste por su verdadero nombre entró en shock. Hey, Boris. Say joke. Vale, vamos a empezar por arriba. You haven't parked the van yet? Nope. I'm gonna finish up with something first, and I'll get to that in a jiffy. What something? Surfing Facebook. It's important. Revisión Did they médica. send you the results from your last checkup? Nope. Did I tell you he hit my knee with a little rubber hammer? It was crazy. My leg went boing, and I laughed my ass off. Now I do it all the time. Boing, boing. You try it. Vale. About this TV show. You know, the one where you saw Victoria Baxter? Which TV show was it that Baxter was on today? One with famous people nobody knows. They're having breakfast with journalists who don't know what they're talking about. And no one sees because they're on at a time when everyone's still snoring. Pero tú sí lo has visto, amigo mío. Nio. Are you sure she said she was looking for a ño? No. They asked her what she'll do now that she lives in Paris. She said she'd make a sweep of the antique shops in the city in search of Japanese art, which I have a soft spot for, especially for the carvings. Ajá. Did she happen to mention anything about her love for tobacco? No. Wait, Tobacco. yes. When they asked her how she liked her breakfast, she said, "It's even better than the French standards. Happy birthday. Only a good pipe could improve it." Vale, o sea que le gusta darle ahí Why were they interviewing La her in the pipa. first place? Because they didn't have anyone else, I guess. But they said she is one of the most important collectors in Europe and wants to start her own little Japanese museum in Paris. Uy, es que me ahogo. Vale, precio de Nio o de Nio. How much do you think we can ask Baxter for the sculpture? Antes de perder la cabeza, el trabajo de Boris era poner precio a las cosas. Oh, what a nuisance. But don't tell the boss I helped you, okay? Date? Origin? Author? It was made by Unkei, the most highly valued sculptor from the Kei school in Japan at the end of the 12th century. Conservation state? It was in very bad shape, but Pauline's father, he did an amazing restoration. Around 600,000 euros. Happy birthday. Wow, 600.000 euros, tío. There's something I need to ask you about our previous life in New York. Oh, Choke. Really? Again? I know we've talked about it a lot of times, Boris, but I'm certain somewhere in my past there's a key to who I am and why I'm like this. Oh, okay. Wow. Primer encuentro, Inquisición, Choke y John, inmortalidad, estado de Cadway, estación. Bueno, como siempre, empecemos por arriba. Now tell me again, how did we meet? I was in the station, sitting on a bench, waiting for... You know. I know. You sat beside me, not saying a word. You offered me half a sandwich. I know we've talked about it a lot of times, Boris, but I'm certain somewhere in my past Sí, esto ya lo has dicho hace there's a key 10 to segundos. who I am and why I'm like this. Oh, okay. Vale, la I Inquisición. started to think that the demolished station was a church and that we were members of the Inquisition. Why did I think that? No idea. You talked a lot of nonsense. I liked that, because you were acting crazier than me. And you got food and things for us. I know we've talked about it a lot of times, Boris, but I'm What? certain... Vale, sí, eso ya lo has dicho Okay. 3 veces. Do you ¿Lo vas a think decir I después de could cada ever frase? become Choke again? Well, Choke, you still are Choke. Younger, but time will change all that. You are less crazy, though. We're both improving.
aren't we? I know we've talked, Wow. but I'm ¿Esto qué es? so... Vaya bug, ¿no? Okay. O eso es así. What exactly was it like when you saw me die and then resurrect for the first time? I laughed my ass off. I thought, so all that nonsense about eternal life is true. I know we've talked, Wow. but... Vale. Se ha quedado Any pillado, idea why I went to that station in the first place? You were sure that Cadway was related to Cadwallader, and that Cadwallader had something to do with the Inquisition, and someone with ginger hair. You never told me that before. Maybe. Or maybe you've just forgotten that I have. I know we've... But Vale. I'm certain... Oh, O sea, que fuimos a Cadway por alguien que conocimos con el pelo rojo. ¿Será la chica esta que vimos antes, que tocaba el violín? ¿O el violín era? No me acuerdo qué instrumento era. Bueno, vamos a hablar con Pauline. Cuando la conociste llevaba un piercing en el labio. Hace mucho que no se lo pone. Anoche, mientras leías en la cama, acariciaste su vientre. Vuestra última discusión sobre tener hijos o no está demasiado frecuente. Vale, eso ya lo leímos. Y horrible, sin duda. Nada a ver con la elegancia de tus zapatos clásicos. Vale, pues por aquí poco más, ¿eh? Vale, vamos a hablar con ella. Pauline, Tell me. Tarjeta SD. here. I guess you'll need this to take the pics. Vale, nos quitamos la tarjeta de encima. Oops, thanks. Where was it? In the laptop slot. You left it there, I guess. Oh, sure. I emptied it yesterday. Old pics. The ones we took from that Tibetan mortar. Lo hice como... ahí como, no sé, como intentando esconder algo. Have you taken the photos of the statue? But you haven't even given me time to take the camera. Oh, yeah, right. That would be useful. Sorry, I'm just a little worked up with everything that's going on these days. Hey, I know what to gift Baxter. Are you sure we need to bribe people? It's not bribing. It's called diplomacy. Anyway, Baxter is a pipe aficionado, and it's time that we get rid of the billiard pipe. John, that costs money. We can't afford stupid gifts. It's not a stupid gift. It's a clever investment. Okay, John, you win. There's only one detail missing. Could you paint Baxter's B on the pipe? Okay, give me a sample of that bee and I'll take care of it. As soon as I print it. Here's the pipe. Vale, también nos olvidamos de la pipa, se la damos a Pauline. Necesitamos aún tinta. Necesitamos tinta. A ver, pregúntale dónde conseguimos tinta. Have you taken... Espérate. Oh, yeah. Documentación, cruz con sorpresa, sangre en la ducha. Anda. Vale, Any documentación. progress with the statue's documentation? Not yet, but I'm on it. Vale. I know I met your dad when I was choked, but I'd love to meet him now again, now that I'm myself. Why's that? I don't know. I just thought that when remembering that your dad hid his diary in the base of the cross. Everything you tell me, everything he did, he was special. Just like you. And complicated. Thanks anyway. Vale. De nuevo la cruz. I Sangre en la saw ducha. some red drops in the shower. Did you hurt yourself or something? John, why do you think I took 2 showers today? I don't know. It came just after the first shower. What came? John, have you learned nothing about women in 500 years? Oh, right. I get it. Ujú. Talking about your period. Oh no, va a sacar ese tema otra vez de los niños. Well, you had it a couple of weeks ago, didn't you? Oh, bien, mucho mejor. It's come up before. Tension, the debts. Bueno, An email arrived from the Antiques Association of Paris for the annual party thing. I don't think we can go. Too much work. It's just one night. I mean, it's not like we get invited to a lot of costume entonces Kais, el año pasado te disfrazaste de Einstein. Pauline llevaba una máscara de Guy Fawkes y estuvo de mala leche toda la noche. Hasta que al volver no viste la foto de Choke que tienes en la habitación y no entendiste por qué. Okay, you're right. Way too much work.
Ah, porque disfrazado de Einstein se parece a él de mayor. ¿O cómo va eso? How can you work with that music? It gives me energy. The opposite of those prehistoric lullabies that you like. Wait, if I tell you that it's a mysterious redhead playing this track, will you like it better? So funny. Eso que venía. Espera, espera, que no tenemos muchas cosas. Ah, no, ya estamos. ¿Ya estamos? Have you But you haven't even given... Oh, yeah. Ah, no, pues ya estamos. Sí, sí, ya estamos. Ajá, le preguntamos por la web. By the way, my website works again. Who do you think restarted the server, smartass? Oh, oops. Thank you. Thank you. Vamos a preguntarle... No sé si... Quizá Pauline podría hacer las fotos al Neo con tu móvil. Olvídalo, odia demasiado los móviles como para que tu idea prospere. Ni siquiera tiene uno, wow. Bueno, pues de momento por aquí ya estamos. Y salimos. Espérate, si quiero volver a entrar, ¿qué pasa? Ah, no, me sale... Ah, no, 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 sale directamente. Vale, no puedo observar la tienda ni nada. Entonces necesito... tinta. No sé cómo conseguirla, pero me voy a ir con Pauline. Que supongo que ella sí que podrá, obviamente, ir por acá. Imagino que sí. Supongo que por aquí habrá cartuchos de tinta. O no, no lo sé. Bueno, vamos a empezar. Podemos ir fuera. Podemos ir fuera, mira. Vale, John no está, pero Boris sí. A ver qué nos cuenta Boris. ¿Entiendes el cariño que le tiene John, pero de ya que tenga que trabajar con vosotros? Boris! Hey, boss. A ver. John told you to park the van. Yes, Are you doing it? that's something I'm debating with him. You'll pay the fine next time, okay? Seems fair, boss. Muy bien. Did you take the van to the repair shop? You told me to go today, but the Baxter thing is more important, isn't it? Yes, but I'll take that as a thanks, Boris. Happy birthday. Vale, aquí cada uno con su are tema. you sure you got it right? You sure she's interested in the Neo sculpture? She said she had a soft spot for Japanese carvings, and as far as I know, ours is a marvel, isn't it? Ours? Yours. I want you to stop calling John Choke. Okay. But his name is Choke. 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 Choke, 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 choke. Stop it, Boris. Okay. Parece un tren. End of argument. Choke. Pues nada, aquí poco más nos dice Boris. Aquí dentro podemos entrar. Vale, ya hablamos directamente con John también. Por si algún día te salen arrugas, te has adelantado contándole que ya tiene y que le quedan de fábulas. Esto me parece que ya lo hablamos también. Pocas cosas tan familiares como la mano de John. Sí. Sí. ¿Por qué no se ponen las zapatillas deportivas como todo el mundo? ¿Demasiado modernas? Aún no has pintado la B de Baxter en la cazoleta, así que te lo piensas mejor. Y aún no has hecho las fotos al niño, así que te lo piensas mejor. Vale. Pues parece que por aquí poco John, más. Cámara... Oh, joder, anda que no queda todavía. Bueno, vamos por la cámara. have you seen the camera? Nope. You were the last to use it. It's probably in the chest. En el baúl. Choke. I can't stand him calling you Choke. Why can't he get used to your real name? Because I was, the first good thing that happened to him after he lost his son, and he went mad. Give him some time. Más We've trabajador. talked about this a lot of times. He's a bad worker, he costs us money, and we don't need him anyway. I won't leave him again, Pauline. I promised him I'd take him out of the madhouse, and I did it. But now if I leave him in the street, what'll become of him? You should see how he treats me when you're not around. I don't know, maybe he's jealous. Jealous? He only has me. Te muerdes la lengua, no dependes de John ni nunca lo harás. Pero ¿acaso tienes tú a alguien más? Feliz He cumpleaños. says, happy birthday, more and more. He's getting worse. I wouldn't say that. I find him more centered. I mean, it's been months since he phoned the police to ask them about his son. Yeah, now he just looks for him on Facebook. Anda, que busca a su hijo en Facebook. Lol. Bueno, pobre hombre. Are you sure that Baxter is interested in the Neo? I know you're fond of the sculpture, but I think of it as a chess pawn. We lose it to save the shop, and of course she'll like it.
According to Boris, she loves Japanese carved sculptures, and she won't find anything as good as our Nil. I guess you're right. But there's less and less of my father here. You look strange today. Is it because of the nightmare? No. Yes. I don't know. It's like my memories are trying to tell me something. But what? If things go well, maybe we can take a real holiday. Very far away. Oh, I thought you wanted to visit Lemur and Weasel again. John se equivoca, no quieres. Volvías de pasar varios días con dos de tus mejores amigos en Ámsterdam. John conducía, pero le asaltó uno de sus recuerdos que le dejan fuera de sí durante segundos. Perdió el control del volante. Os salisteis de la calzada y os estampasteis contra un árbol. A duras penas lo sacasteis del coche, inconsciente. ¿Y si hubiese muerto? ¿Quién sería ahora, John? Weasel will come one of these days to get a painting she needs. And to hell with Lemmer. Hacker reformed, hacker buried. Oh, I'd love to see her again. And her kids. Cuidado, está a punto de hablar de niños otra vez. Corta el tema. Well, we'll talk about it later. Pues parece aquí que Pauline no quiere nada de niños, ¿eh? Bueno. Pues nada, de momento vamos a buscar la cámara, hacer fotos al niño. Que supongo que están en este baúl. Oye, está guay esta puerta de armario. Fue la última compra de tu padre, un baúl usado por la realeza francesa del siglo XVII. Si lo vendieses podrías pagar muchas de las deudas que os abruman, pero no puedes. El pasador va tan duro que no consigues abrirlo. ¿Tanto hace que no abres este baúl? Vale. Supongo que habrá que quitar esto primero. Y ahora... Lo intentas de nuevo, pero no eres lo suficiente fuerte como para abrirlo. Y de ninguna manera te rebajarás a pedírselo a John o a Boris. Vamos, hombre, Pauline, no me seas así, hija mía. Por aquí no hay nada más. No. O sea, necesito encontrar algo para hacer palanca y... subirlo, supongo. Aquí madera, cosas... algún cacharro. Fixative. Vamos a empezar por arriba. Una copia de Nescayero del busto de Nefertiti, perdón. También llamado Mona Lisa de Amarna. La modelaste con 8 años con ayuda de tu padre. Chouk, que por aquel entonces aún estaba relativamente cuerdo, dijo que ibas a ser la nueva Miguel Ángel. Primero pintura. Coges el pincel más fino y nuevo. Vale. Tenemos un pincel, guay. Pensando en lo que te acaba de decir John acerca de la manía de tu padre de esconder claves secretas en todo, The recuerdas. key is to never forget the happiest years of your life. In my case, 72, 77, and 82. The year I became the owner of Le Tout Petit. The year I met your mother. And the year you were born. Vale. Eso, apuntémoslo por si acaso. Ah, bueno, ya me sale ahí abajo, bueno. Seguro que es algún código o algo. La mejor tinta para pintar sobre caucho, madera y goma contrast tarda mucho en secar, pero me la llevo. Ah, ¿la pondremos en la impresora esto? Perfecto para secar la pintura en poco tiempo.